Carta IHS SCCM Santificada, Cesárea, Católica Majestad, el Emperador Don Carlos, nuestro Señor Rey. Muy eminente Majestad, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en este día de la fiesta de la circuncisión y primer día del año de nuestro Señor, 1529, os saludo. Por requerimiento de vuestra Majestad envío otra parte de la historia del Azteca. Este vuestro siervo, necesariamente obediente, aunque todavía renuente, os suplica que le permitáis citar a Varius Geminus, cuando en una ocasión él se acercó a su emperador con alguna vexata quaestio. Quien se atreve a hablar delante de ti, oh César, no conoce tu grandeza. Quien no se atreve a hablar delante de ti, no conoce tu bondad. Corriendo el riesgo de daros afrenta y de recibir de vos una reprensión, os rogamos, Señor, que deis vuestro consentimiento para abandonar este proyecto pernicioso. En vista de que vuestra Majestad ha leído recientemente en la porción previa de este manuscrito entregado en vuestras reales manos la confesión casual del indio de haber cometido el abominable pecado de incesto, un acto prohibido inclusive por la escasa lex non scripta, observada por sus propios compañeros bárbaros, un acto proscrito en todo el mundo, lo mismo el civilizado que el incivilizado, un acto abjurado inclusive por gente degenerada como los vascos, los griegos y los ingleses, un acto imposible de condonar, aunque fue cometido antes de que este despreciable pecador tuviera conocimiento de la moral cristiana. Por todas estas razones, nos confiadamente esperamos que vuestra pía majestad estuvieseis lo suficientemente asqueado como para ordenar la inmediata suspensión del discurso del azteca, si es que no al azteca mismo. Sin embargo, este humilde clérigo de vuestra majestad jamás ha desobedecido una orden dada por su soberano. Así es que nos estamos añadiendo las páginas recolectadas desde nuestro último envío. Continuaremos manteniendo a nuestros escribanos e intérprete en esa ocupación obligada y odiosa para seguir añadiendo más páginas, hasta que llegue el día en que nuestro muy estimado emperador se digne por fin poner fin a esto. Nos solamente os suplicamos y urgimos, Señor, para que cuando hayáis leído la siguiente parte de la narración del Azteca, que contiene episodios que podrían asquear a Sodoma, vuestra Majestad reconsidere la orden de continuar con esta crónica. Que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine y guíe por siempre los pasos de vuestra Majestad. Es el devoto deseo de misionero y legado de su SCCM. Firma Zumárraga. Tertia pars. Durante el tiempo del que he estado hablando, cuando recibí el nombre de Topo, iba todavía a la escuela. Todos los días al atardecer, cuando se terminaba el día del trabajo, yo y todos los demás niños mayores de 7 años de todas las aldeas de Xaltocán íbamos o a la casa del desarrollo de la fuerza o junto con las niñas a la casa del aprendizaje de modales. En la primera, los muchachos aguantábamos rigurosos ejercicios físicos y éramos instruidos en el tlachtli, juego de pelota, y en los rudimentos del manejo de las armas de guerra. En la segunda, nosotros y las niñas de nuestra edad recibíamos alguna instrucción un poco superficial acerca de la historia de nuestra nación y de otras tierras, una educación algo intensiva sobre la naturaleza de nuestros dioses y los numerosos festivales dedicados a ellos, como también se nos instruía en las artes del canto ritual, la danza y la ejecución de instrumentos musicales para la celebración de todas esas ceremonias religiosas. Era solamente en esas tepolxcaltin, o escuelas elementales, donde podíamos asociarnos de igual a igual con los niños de la nobleza, y aun con unos pocos niños esclavos que habían demostrado poseer una inteligencia lo suficientemente brillante como para ser educados. Esta enseñanza elemental, que comprendía cortesía, devoción, gracia y destreza,
se consideraba un estudio más que suficiente para nosotros, los jóvenes de la clase media, y un alto honor para el corto número de niños esclavos que fueran considerados dignos y capaces de cualquier enseñanza. Sin embargo, ningún niño esclavo, como tampoco ninguna niña, aunque ésta perteneciera a la nobleza, y muy pocos de nosotros, los muchachos de la clase media, podíamos aspirar a una mayor educación de la que nos era dada en las casas de modales y fuerza. Los hijos de nuestros nobles usualmente dejaban la isla para ir a una de las Camelcactin, ya que no había esta clase de escuelas en Xaltocán. Estas instituciones de alto aprendizaje estaban formadas por grupos de sacerdotes especiales dedicados a la enseñanza y sus estudiantes aprendían a ser sacerdotes, funcionarios gubernamentales, escribanos, historiadores, artistas, físicos o profesionistas en cualquier otra rama. Entrar a un Calmecac no estaba prohibido para cualquier muchacho de la clase media, pero la asistencia y pensión eran demasiado costosas para la mayoría de las familias, a menos que el niño fuera aceptado gratis o pagando muy poco por haber demostrado una gran distinción en la escuela elemental. Tengo que confesar que yo no me distinguí en lo más mínimo en ninguna de las dos casas, ni en la de modales ni en la de fuerza. Recuerdo que al entrar por primera vez en la clase de música de la escuela de modales, el maestro de los niños me pidió que, para poder juzgar la calidad de mi voz, cantara el verso de alguna canción que conociera. Así lo hice, y él me dijo: verdaderamente es algo pasmoso de oír, aunque eso no es cantar. Probaremos con un instrumento. Cuando comprobó que yo era igualmente incapaz de arrancar una melodía a la flauta de 4 hoyos o cualquier clase de armonía a los tambores de varios tonos, el exasperado maestro me puso en una clase en la que se estaba aprendiendo danza para principiantes, la danza de la serpiente estruendosa. Cada danzante da un pequeño salto hacia adelante, lanzando una patada, entonces brinca y gira a la vez para caer hincado sobre una rodilla. Se voltea de nuevo en esa posición y luego da otro brinco y lanza otra vez una patada. Cada vez que patea, produce un ruido, y cuando una línea considerable de niños y niñas hace esto progresivamente, el sonido es ondulante y continuo estampido, y el efecto visual es el de una larga serpiente deslizándose en su camino de sinuosas curvas. O así debería de ser. «Es la primera vez que veo una serpiente estruendosa torcida», gritó la maestra de las niñas. «¡Sal de la fila, Malinki!», bramó el maestro de los niños. Desde entonces, para él yo fui Malinki, el torcido, y desde ese momento mi única contribución a las clases de música y danza en la escuela fue golpear un tambor de concha, de tortuga con un par de pequeños cuernos de venado, o producir un clic con un par de pinzas de cangrejo, una en cada mano. Afortunadamente, mi hermana era la que mantenía en alto el honor de nuestra familia en aquellos eventos, ya que siempre se la escogía para bailar en solitario. Tsitsi podía danzar hasta sin música y hacer creer al espectador que oía música a su alrededor. Empezaba a sentir que no poseía ninguna identidad o que tenía tantas que no sabía cuál escoger para mí. En casa había sido Mixtli, la nube. Para el resto de Xaltocán había sido conocido generalmente como Tosani, el topo, y en la casa del aprendizaje de modales era Malinki, el torcido, y en la casa del desarrollo de la fuerza pronto llegué a ser Poyautla, perdido en niebla. Para mi buena fortuna no tenía ninguna deficiencia muscular como la tenía en la música, pues había heredado de mi padre su estatura y su solidez. Cuando tenía 14 años era más alto que mis compañeros 2 años mayores que yo. Supongo que un hombre tan ciego como una piedra podía hacer los ejercicios de estirar, brincar, levantar pesas e incluso encontrar los dedos de sus propios pies para tocarlos con las manos sin doblar las rodillas. Así es que el maestro de ejercicios atléticos no encontró ningún defecto en mi ejecución hasta que empezamos a participar en deportes en equipo. Si en el juego de Tlachtli se hubiera permitido usar las manos y los pies, hubiera podido jugar, porque las manos y los pies se mueven casi por instinto,
pero a la dura pelota de Oli solamente se le podía pegar con las rodillas, las caderas, los codos o las nalgas, y cuando por casualidad podía ver la pelota, esta no era más que una masa indistinta cuya velocidad hacía aún más borrosa. Consecuentemente, y a pesar de que los jugadores llevábamos puestos protectores para la cabeza, fajas alrededor de las caderas, mangas de cuero grueso en las rodillas y en los codos y una gruesa colchoneta de algodón encima del resto de nuestros cuerpos, era constantemente golpeado por los rebotes de la pelota. Peor todavía, eran pocas las veces en que podía distinguir entre mis propios compañeros de equipo y los jugadores contrarios. Cuando, infrecuentemente, lograba pegarle a la pelota con la rodilla o con la cadera, no era extraño que la mandara a través del arco de piedra incorrecto, que estaba a la altura de la rodilla, y que, según las reglas del complicado juego, se llevaban continuamente arrastrando de un lado a otro de los extremos de la cancha. Si meter la pelota a través de uno de los anillos de piedra colocados verticalmente y muy hacia arriba en la línea media de cada una de las dos paredes que encerraban la cancha, lo que indicaba un triunfo inmediato a cualquiera de los dos equipos sin importar los puntos acumulados, era muy difícil para un jugador experto. Para un perdido en la niebla como yo, hubiera sido un milagro. No pasó mucho tiempo antes de que el maestro de ejercicios atléticos me echara como participante. Fui encargado de la jarra del agua, del cucharón de los jugadores, de las espinas para picar y las cañas para succionar, con las cuales, después de cada juego, el físico de la escuela mitigaba el rigor de los jugadores, sacando la sangre negra y remolida de sus magulladuras. Luego vinieron los ejercicios de guerra y la instrucción sobre las armas, bajo la tutela de un avejentado y cicatrizado Cuachic, una vieja águila, que era el título que se le daba a aquel cuyo valor ya había sido probado en el campo de batalla. Su nombre era Extlicuani, o glotón de sangre, y tenía más o menos 50 años. Para estos ejercicios, a nosotros los muchachos no nos estaba permitido usar ninguna de las plumas, pinturas u otro tipo de decoraciones que utilizaban los verdaderos guerreros. Sin embargo, usábamos escudos de madera o de cuero duro, hechos a nuestro tamaño, y trajes a nuestra medida iguales a los que usaban los verdaderos guerreros. Esas vestiduras estaban hechas de grueso algodón acoginado, endurecidas por haber sido empapadas en salmuera, y nos cubrían del cuello a las muñecas y a los tobillos. Permitían una razonable libertad de movimiento y se suponía que debían darnos protección contra las flechas, por lo menos aquellas que eran lanzadas desde alguna distancia, pero vaya, eran demasiado calientes, irritantes y sudorosas como para tenerlas puestas más de un rato. Primero vais a aprender los gritos de guerra, decía Glotón de Sangre. En el combate, por supuesto, estaréis acompañados por los trompeteros de conchas y por el batir de los tambores de trueno y de los tambores gimientes, pero hay que añadir a estos vuestras propias voces, gritando por la matanza y el sonido de los puños y armas golpeando los escudos. Yo sé por experiencia, mis muchachos, que un clamoreo ruidoso y aplastante puede ser un arma en sí. Puede sacudir la mente de un hombre, convertir en agua su sangre, debilitar sus tendones e inclusive vaciar su vejiga y sus tripas. Vosotros tenéis que hacer ese ruido y veréis que tiene un efecto doble, alentar la propia resolución hacia el combate y atemorizar al enemigo. Y así, semanas antes de que pudiéramos contemplar siquiera un arma simulada, gritábamos los chillidos del águila, los ásperos gruñidos del jaguar, los prolongados gritos del búho y el jalalala del perico. Aprendimos a brincar en fingido afán por la batalla, a amenazar con gestos amplios y con muecas, a golpear nuestros escudos en un tamborileo unido hasta que éstos estuvieron manchados con la sangre de nuestras manos. Otras naciones tenían diferentes armas de las de nosotros, los mexica, y algunas de nuestras unidades de guerreros usaban armas para algunos propósitos en particular, e incluso un individuo podía escoger siempre aquella arma en la que tuviera más habilidad. Estas incluían la honda de cuero para arrojar rocas, el hacha de piedra despuntada,
la cachiporra pesada cuya bola estaba tachonada de obsidiana dentada, la lanza de 3 puntas hecha de huesos con púas a los extremos para desgarrar la carne, o la espalda formada simplemente con la mandíbula del pez espada. Sin embargo, las armas básicas de los mexica eran 4. Para la primera escaramuza con el enemigo, a larga distancia utilizábamos las flechas y el arco. Nosotros, los estudiantes, practicábamos mucho tiempo con los arcos y las flechas, guarnecidas por bolitas de hule suave. Supóngase que el enemigo está en aquel matorral de Nolpatin, y el maestro indicaba lo que para mí, una nebulosa visión, era solamente una mancha verde a unos 100 pasos más allá de donde estaba. Quiero un fuerte estirón a la cuerda y que las flechas tengan un ángulo hacia arriba de exactamente la mitad del camino, entre donde se encuentra el sol y el horizonte debajo de él. ¿Listos? Tomad una posición estable, apuntad hacia la nopalera, dejadlas volar. Hubo un ruido silbante seguido por un gruñido general de todos los muchachos allí reunidos. Las flechas, arqueándose, habían caído en un agrupamiento razonable a una distancia de 100 pasos del lugar donde se encontraba la nopalera, y eso gracias a las instrucciones del glotón de sangre de estirar y medir el ángulo. Todos los muchachos gruñían porque todos por igual habían errado el blanco. Las flechas se habían ido a incrustar bastante lejos, a la izquierda de la nopalera. Nos volvimos para ver al maestro, esperando que nos dijera por qué habíamos fallado tan miserablemente. Él señaló hacia las insignias de guerra que, rectangulares y cuadradas, estaban en sus estacas, clavadas aquí y allá en el terreno cerca de nosotros. ¿Para qué sirven esas banderas de tela?, preguntó. Nos miramos unos a otros. Luego Pactli, el hijo del señor Garza Roja, contestó: son banderolas, guías que son llevadas por nuestros diferentes jefes de unidades en el campo de batalla. Si nos separamos durante una batalla, las banderolas nos indicarán dónde reagruparnos nuevamente. Correcto, Pactzin, dijo Glotón de Sangre. Bien, ¿y aquella otra de plumas? ¿Para qué sirve? Hubo de nuevo otros intercambios de miradas y un largo silencio hasta que Chimale tímidamente aventuró: la llevamos para demostrar lo orgullosos que estamos de ser mexica. Esa no es la contestación correcta, dijo el maestro, pero al menos es una respuesta varonil y por eso no te doy una paliza. Sin embargo, observad, muchachos, cómo flota ese pendón sobre el viento. Todos miramos hacia allí. No había suficiente aire ese día para sostener erguida la banderola. Colgaba en un ángulo hacia el suelo y «¡Está flotando a nuestra izquierda!», gritó otro muchacho con gran excitación. «Nosotros no apuntamos mal. El viento llevó nuestras flechas lejos del blanco». «Si no dieron en el blanco», dijo el maestro secamente, «es porque sí apuntasteis mal. Echar la culpa al dios del viento no os excusa. Al apuntar, debéis tener en cuenta todas las condiciones prevalecientes. Una de ellas es la fuerza y la dirección en la cual Ejecatl está soplando su trompeta de viento. Para este propósito está el pendón de plumas. Hacia el lado que éste cuelgue, os indicará hacia dónde llevará el viento vuestras flechas. La altura en que esté os dirá con cuánta fuerza las llevará el viento. Solamente con una larga práctica podréis aprender a juzgar. Quiero que todos marchéis hasta allá y recuperéis vuestras flechas. Cuando lo hayáis hecho, os giráis hacia acá, formáis una línea y me disparáis. El primero que me dé un golpe de flecha será eximido por 10 días hasta de las palizas de las que sea merecedor. No caminamos, sino que jubilosamente corrimos a recoger nuestras flechas y disparamos, pero ninguno de nosotros dio en el blanco. Para pelear a una distancia más corta del alcance del arco y la flecha, teníamos la jabalina, una angosta y afilada hoja de obsidiana montada en un palo corto. Sin plumas, su exactitud y su poder de penetración dependían en ser lanzada con la mayor fuerza posible. Por eso la jabalina no se lanza sin ayuda, dijo Extli Cuani, sino que este palo atlatl para aventar. Al principio este método os parecerá incómodo,
pero después de mucha práctica sentiréis el atlatl como lo que en realidad es, una extensión del propio brazo y un redoblamiento de la propia fuerza. A una distancia de más o menos 30 pasos largos, se puede guiar la jabalina para agujerear limpiamente un árbol tan grueso como un hombre. Imaginaos, muchachos, lo que pasará cuando la lancéis contra un hombre. También teníamos la lanza larga, cuya punta terminaba en una obsidiana ancha y afilada, y que se usaba para arrojar, para punzar, clavar y agujerear al enemigo antes de que éste estuviera demasiado cerca de uno. Pero para la inevitable lucha cuerpo a cuerpo usábamos la espada llamada Macahuitl. Su nombre sonaba bastante inocentemente, la madera hambrienta, pero era una de las armas más terribles y letales con que contábamos. La Macahuitl era una estaca plana de madera más dura, de una longitud equivalente al brazo de un hombre y la anchura de la mano, y a todo lo largo de sus dos orillas estaban insertadas agudas hojas de obsidiana. El puño de la espada era lo suficientemente largo como para permitir que el arma se esgrimiera con una mano o con ambas, y estaba tallado de tal manera que los dedos del que lo sostenía se acomodaban con facilidad. Los fragmentos cortantes no estaban simplemente acuñados dentro de la madera, sino que como la espada dependía tanto de ellos, se les había agregado magia. Las cuchillas de obsidiana estaban sólidamente pegadas con un líquido encantado hecho de hule y de la preciosa copali, resina perfumada, mezclada con la sangre fresca donada por los sacerdotes del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Siendo tan brillante como el cristal de cuarzo y tan negra como Mictlán, el mundo de Ultratumba, la obsidiana, lucía inicua en la punta de una flecha, de una lanza o en el filo de una Macahuitl. Apropiadamente convertida en hojuela, la piedra es tan afilada que puede cortar sutilmente como lo hace algunas veces una brizna de pasto o partir tan profundamente como lo hace un hacha. El único defecto de la piedra es que es muy quebradiza, puede hacerse pedazos contra el escudo o la espada del oponente. Sin embargo, en las manos de un guerrero experto, el filo de obsidiana de una Macahuitl puede acuchillar carne y hueso tan limpiamente como un matorral de cizaña. Y en toda gran guerra, como Glotón de Sangre nunca dejó de recordarnos, el enemigo no es otra cosa más que cizaña que debe ser abatida. Así como nuestras flechas, jabalinas y lanzas de práctica eran cubiertas con hule en las puntas, nuestras macuaime, de imitación, eran inofensivas. Estaban hechas con madera ligera y flexible, para que la espada se rompiera antes de asestar un golpe demasiado fuerte. En lugar de los filos de obsidiana, las orillas estaban guarnecidas solo con mechones de plumas suaves. Antes de que dos estudiantes libraran un duelo a espada, el maestro mojaba estas plumas en pintura roja, así es que cada golpe recibido se registraba tan vívidamente como una herida real, y la marca duraba casi tanto tiempo como duraría la de una herida. En muy poco tiempo estuve tan pintado por estas marcas en cara y cuerpo que me avergonzaba de verme así en público. Fue entonces cuando solicité una audiencia privada con nuestro Cuachic. Era un anciano recio, duro como la obsidiana y probablemente sin más preparación en otra cosa que no fuera la guerra, pero no era un necio estúpido. Me agaché para hacer el gesto de besar la tierra y todavía arrodillado dije: Maestro Glotón de Sangre, usted ya sabe que mi vista es mala. Siento que usted está malgastando su tiempo y su paciencia tratando de enseñarme cómo ser un guerrero. Si estas marcas fueran heridas reales, hace mucho que estaría muerto. ¿Y? Dijo él fríamente. Se agachó en cuclillas para alcanzarme. Perdido en niebla, te contaré acerca de un hombre a quien conocí una vez en Cuatemalán, el país del bosque enmarañado. Esa gente, como quizá tú sepas, siempre está temerosa de morir. Ese hombre en particular corría a la menor señal de peligro, evitaba los riesgos más naturales de la existencia, se refugiaba como un animalito en su madriguera, abrigado y protegido.
Se rodeaba de sacerdotes, físicos y brujos. Comía solamente los alimentos más nutritivos y todas las pociones vivificantes de las que hubiese oído hablar. Nunca antes hombre alguno había cuidado tanto de su vida. Él vivía únicamente para seguir viviendo. Yo esperaba que siguiera hablando, pero no dijo nada más, así es que pregunté: ¿Y qué fue de él, maestro Quachic? Murió. ¿Y eso es todo? ¿Qué más le puede pasar a cualquier hombre? Ni siquiera recuerdo su nombre. Nadie recuerda nada sobre él, excepto que vivió y finalmente murió. Después de otro silencio dije: Maestro glotón de sangre, yo sé que si muero en una guerra, mi muerte nutrirá a los dioses, y ellos me recompensarán ampliamente en el otro mundo, y quizá mi nombre no sea olvidado. Pero ¿no podría estar en algún servicio en este mundo un poco antes de lograr mi muerte? Nada más toma parte en una buena batalla, muchacho. Entonces, si te matan en el próximo momento, habrás hecho algo con tu vida, mucho más de lo que hacen todos aquellos hombres que se afanan por seguir existiendo, hasta que los dioses se cansan de ver su futilidad y los echan al lugar del olvido. Glotón de sangre se levantó. Aquí, perdido en niebla, está mi propia Macuahuitl, que por mucho tiempo me ha dado un buen servicio. Nada más siente su peso. Debo admitir que noté un estremecimiento cuando por primera vez tuve en mis manos una verdadera espada, y no el arma de juguete hecha de madera, balsa y plumas. Era atrozmente pesada, pero su propio peso parecía decir: yo soy poder. Veo que la levantas y la giras con una mano, observó el maestro. No muchos muchachos de tu edad podrían hacer eso. Ven acá, perdido en niebla. Este es un nopali fuerte. Tírale un golpe a matar. El nopali era viejo y grande, casi del tamaño de un árbol. Sus pencas verdes y espinosas parecían remos, y su tronco parduzco era tan grueso como mi cintura. Con mi mano derecha solamente balancé la Macuahuitl, experimentando, dejándola caer, y el filo de obsidiana mordió dentro del cacto con un hambriento chunk. Saqué la cuchilla meneándola, la agarré con las dos manos y balanceándola muy por arriba y atrás de mi cabeza, la dejé caer con todas mis fuerzas. Esperaba que la espada rajaría más profundamente dentro del tronco, pero me llevé una verdadera sorpresa cuando lo cortó limpiamente, salpicando con su savia como una sangre incolora. El nopali titubeó un momento sobre su base desunida antes de derrumbarse hacia la tierra, y tanto el maestro como yo tuvimos que brincar rápidamente para evitar la nube de espinas agudas que se nos venía encima. ¡Ay, oh, perdido en niebla!, dijo Glotón de sangre admirado. A pesar de los atributos que te faltan, sí tienes la fuerza de un guerrero nato. Enrojecí de orgullo y de placer. Sin embargo, tuve que decir: sí, maestro, puedo golpear y matar, pero piense en mis ojos, en mi mala visión. Suponga que hiriera erróneamente a uno de nuestros propios hombres. Ningún Quachic al mando de guerreros novatos te pondría nunca en una situación así. En una guerra de conquista tal vez estarías asignado a los acuchilladores de la retaguardia, cuyos cuchillos dan el misericordioso alivio a aquellos compañeros y enemigos que hayan sido dejados atrás, heridos, cuando la batalla ha avanzado. O en una guerra florida, tu Quachic probablemente te asignaría a los amarradores, quienes llevan las cuerdas para amarrar a los prisioneros enemigos con objeto de poderlos traer para ser sacrificados. Acuchilladores y amarradores, murmuré, obligaciones muy escasamente heroicas como para ganarme una recompensa en el otro mundo. Tú hablaste de este mundo, me recordó el maestro severamente, y de servicio, no de heroísmo. Aún el más humilde puede servir. Recuerdo cuando marchamos dentro de la ciudad insolente de Tlatelolco para anexionarla a nuestra Tenochtitlan. Por supuesto que los guerreros de esa ciudad pelearon contra nosotros en las calles, pero sus mujeres, niños y ancianos decrépitos se apostaban en las azoteas y nos tiraban grandes rocas, avisperos llenos de enfurecidas avispas y aún plastas de sus propios excrementos. Aquí debo aclarar, mis señores escribanos,
que de entre las diferentes clases de guerras que peleábamos nosotros los mexica, la batalla contra Tlatelolco fue un caso excepcional. Nuestro venerado orador Axayácatl simplemente se encontró en la necesidad de subyugar a esa arrogante ciudad, privarla de un gobierno independiente y por fuerza hacer que su pueblo rindiera lealtad a nuestra gran capital de Tenochtitlan. Como regla general, nuestras guerras contra otros pueblos no eran de conquista, no en el sentido que sus ejércitos han conquistado toda esta Nueva España para hacerla una abyecta colonia de su madre España. No, puede ser que venciéramos y doblegáramos a otra nación, pero no la borrábamos de la tierra. Peleábamos para probar nuestra propia fuerza y para exigir tributo de los menos fuertes. Cuando una nación se sometía y nos rendía lealtad a nosotros los mexica, ésta daba una porción de sus recursos y productos nativos, oro, joyas, especies, cacao, hule, plumas, lo que fuere, los cuales se entregarían en lo sucesivo cada año en cantidades especificadas a nuestro venerado orador. Tendría también que mandar a sus guerreros a pelear junto con los mexica, cuando y en el caso que fuera necesario. Sin embargo, esa nación retendría su propio nombre y soberanía, su propio gobernante, su forma nativa de vida y su religión. Nosotros no imponíamos ninguna de nuestras leyes, costumbres o dioses. Nuestro dios de la guerra, Huitzilopochtli, por ejemplo, era nuestro dios, y bajo su apoyo los mexica éramos un pueblo separado de los otros y por encima de ellos, y no compartíamos ese dios ni lo dejábamos compartir. Todo lo contrario, en muchas naciones conquistadas encontramos nuevos dioses o diferentes manifestaciones de nuestros dioses ya conocidos, y si parecían atractivos, nuestros guerreros traían copias de sus estatuas para ponerlas en nuestros propios templos. Debo decirles también que existían naciones de las cuales jamás pudimos arrancar ni tributo ni lealtad. Por ejemplo, contigua a nosotros por el oriente estaba Cuautexcalán, la tierra de los riscos del águila, usualmente llamada simplemente Texcala, los riscos. Por alguna razón, ustedes los españoles optaron por llamarla Tlaxcala, lo que a nosotros los mexicas nos causa risa, porque esa palabra significa tortilla. Aunque estaba totalmente rodeada por naciones aliadas con nosotros los mexica y por lo tanto obligada a vivir como una isla cerrada, Texcala rehusó obstinadamente someterse en cualquier forma. Esto significó que tuvo que reducir muchas de las importaciones más necesarias para la vida. Si los texcalteca, aunque de mala gana no hubieran trocado con nosotros su sagrada copali, resina, que era abundante en sus bosques, no hubieran tenido ni siquiera sal para dar sabor a sus comidas, ni hule para sus tlachtli, pelotas. Entonces nuestro güey Tlatoani restringió severamente la cantidad de comercio entre nosotros y los texcalteca, siempre con la esperanza de dominarlos. Así es que los tercos texcaltecas sufrían perpetuamente privaciones humillantes. Tuvieron que hacer bastar su magra cosecha de algodón, por ejemplo, lo que significaba que incluso sus nobles tenían que llevar mantos tejidos únicamente de una traza de algodón mezclado con cáñamo grueso o fibra de maguey, prendas que en Tenochtitlan serían llevadas solamente por esclavos o niños. Ustedes pueden comprender bien que Texcala abrigaba un odio duradero hacia nosotros los mexica, y como ustedes saben, finalmente tuvo fatales consecuencias para nosotros, para los texcalteca y para todo lo que es en este momento la Nueva España. Mientras tanto, me dijo el maestro glotón de sangre en aquel día que conversamos, nuestros ejércitos mantienen en este momento una pugna desfavorable con alguna otra obstinada nación del oeste. El venerado orador que intentó la invasión de Michoacán, la tierra de los pescadores, ha sido rechazado ignominiosamente. Axayácatl esperaba una fácil victoria, dado que los Purépecha siempre han estado armados con cuchillos de cobre, pero estos han repelido y vencido a nuestros ejércitos. ¿Cómo, maestro?, pregunté. ¿Una raza pacífica con armas de cobre suave? ¿Cómo podrían oponerse a nosotros, los invencibles mexica?
El viejo guerrero se encogió de hombros. Puede ser que los Purépecha sean pacíficos, pero pelean con suficiente fiereza para defender su nativo Michoacán de lagos, ríos y tierras de labranza bien regadas. También se dice que han descubierto algún metal mágico que mezclan con su cobre mientras está todavía fundido. Cuando la mezcla se forja en hojas, se convierte en un metal tan duro que nuestra obsidiana se quiebra contra él como si fuera papel de corteza. Pescadores y agricultores, murmuré, venciendo a los guerreros profesionales de Axayácatl. Oh, lo intentaremos otra vez, puedes apostarlo, dijo Glotón de Sangre. Axayácatl solamente quería tener acceso a esas aguas ricas en peces y a esos valles llenos de árboles frutales, pero ahora él querrá tener el secreto del metal mágico. Desafiará a los Purépecha otra vez, y cuando lo haga, sus ejércitos requerirán de cada hombre que pueda marchar. El maestro hizo una pausa y luego añadió significativamente: incluso los viejos inválidos Coachictin como yo, incluso aquellos que solo pueden servir como acuchilladores y amarradores, incluso los incapacitados y los perdidos en niebla. No es menester estar adiestrados, endurecidos y listos, muchacho. Pero Axayácatl murió antes de poder armar otra invasión sobre Michoacán, la nación que ahora forma parte de lo que ustedes llaman la Nueva Galicia. Bajo el mando de los subsiguientes venerados oradores, nosotros los mexica y los Purépecha logramos vivir dentro de una especie de respeto mutuo. No necesito recordarles, reverendos frailes, que su comandante Beltrán de Guzmán, que más bien parece un carnicero, sigue todavía tratando de subyugar a las intransigentes bandas de Purépecha alrededor del lago de Chapalán y en otros remotos rincones de Nueva Galicia, que aún se niegan a someterse a su rey Carlos y a su señor Dios. He estado hablando de nuestras guerras de conquista tal y como fueron. Estoy seguro que aún su sanguinario Guzmán puede comprender este tipo de guerra, aunque también creo que jamás podría concebir una guerra, como la mayoría de las nuestras, que dejara sobrevivir independientemente a la nación derrotada. Pero ahora les hablaré de nuestras guerras floridas, porque parece que son incomprensibles para cualquiera de los hombres blancos. ¿Cómo? He oído que ustedes preguntan, ¿podía haber tantas guerras inmotivadas e innecesarias entre naciones amigas? ¿Guerras en las cuales ninguno de los dos bandos ni siquiera trató de ganar? Trataré de explicarlo. Naturalmente, cualquier tipo de guerra daba placer a nuestros dioses. Cada guerrero vertía al morir su sangre vital, la más preciosa ofrenda que podría hacer un humano. En una guerra de conquista, el objeto era la victoria decisiva, y por eso ambas partes peleaban para matar o ser matados. El enemigo era, como dijo mi viejo maestro, cizaña para ser abatida. Comparativamente, solo tomábamos unos cuantos prisioneros que guardábamos para un sacrificio ceremonial más tarde. Sin embargo, no importaba cómo llegase a morir el guerrero. Ya en el campo de batalla o en el altar del templo, su muerte se consideraba como una muerte florida, honorable para sí mismo y satisfactoria para los dioses. El único problema era, si lo ven ustedes desde el punto de vista de los dioses, que estas guerras de conquista eran más o menos infrecuentes. Aunque proveían muchas muertes floridas, mucha sangre para nutrir a los dioses y mandaban a muchos guerreros al más allá para servirles, esas guerras eran esporádicas. Entre tanto, los dioses tenían que esperar muchos años pasando hambre y sed. Esto les desagradó y en el año 1 conejo nos lo dejaron saber. Eso debió de suceder unos 12 años antes de que yo naciera, pues mi padre lo recordaba vívidamente y lo comentaba con frecuencia, moviendo tristemente la cabeza. En aquel año, los dioses mandaron a toda esta planicie el más crudo invierno de que se haya tenido noticia, aparte de un frío álgido y de vientos penetrantes que mataron a muchos infantes, ancianos débiles, a nuestros animales domésticos e incluso a los animales salvajes. Nevó durante 6 días, lo que acabó con todas las siembras invernales. Entonces se vieron misteriosas luces en el cielo nocturno, bandas verticales de luces frías y coloreadas que oscilaban y que mi padre describía como
Los dioses caminando ominosamente por los cielos, nada de ellos era visible, solamente sus mantos tejidos con plumas de garzas blancas, verdes y azules. Eso fue solamente el principio. La primavera no solo puso fin al frío, sino que trajo un calor insoportable. Luego llegó la temporada de lluvias, pero éstas no vinieron, y la sequía acabó con nuestras siembras y con nuestros animales que no habían muerto ya con las nevadas. Y ni siquiera acabó todo ahí. Los siguientes años fueron igualmente crueles, sin lluvias, y en alternativos fríos y calores. Con el frío nuestros lagos se congelaban, con el calor se hacían tibios, se convertían en sal amarga, y así nuestros peces morían y flotaban vientre arriba, llenando todo el aire con su hedor. Continuó así durante 5 o 6 años, y la gente mayor, en mi juventud, todavía se refería a ello como los tiempos duros. Y ya, ay ya, debieron de ser unos tiempos en verdad terribles, porque nuestra gente, nuestros orgullosos y honrados Macehualtin, se vieron reducidos a venderse a sí mismos como Tlatlacotin, esclavos. Pues verán ustedes que las otras naciones más allá de esta planicie, en las sierras del sur y en las tierras calientes de las costas, no fueron destruidas por aquel clima catastrófico. Entonces ofrecieron en trueque parte de sus abundantes cosechas, pero esto no fue generosidad, pues sabían que nosotros casi no teníamos nada que cambiar más que a nosotros mismos. Esos otros pueblos, especialmente los más inferiores y hostiles a nosotros, se complacían en comprar a los fanfarrones mexica como esclavos y a humillarnos todavía más, pagando por nosotros una cantidad mísera y cruel. El trueque establecido fue de 500 mazorcas de maíz por un hombre en edad de trabajar y 400 por una mujer en edad de aparearse. Si una familia tenía un niño que se pudiera vender, ese muchacho o muchacha era cedido para que el resto de la familia pudiera comer. Si la familia solo tenía infantes, el padre se vendía a sí mismo. Pero ¿por cuánto tiempo podría una familia sobrevivir con 400 o 500 mazorcas de maíz? Y cuando éstas se acabaran, ¿quién o qué quedaría para ser vendido? Aun si los buenos tiempos regresaban de repente, ¿cómo podría sobrevivir una familia sin tener al padre para trabajar? De todas formas, los buenos tiempos no regresaron. Todo eso ocurrió durante el reinado del primer Moctezuma, y él vació tanto su tesoro personal como el de la nación, y luego abrió todos los almacenes y graneros de la capital en un intento de aliviar la miseria de su pueblo. Cuando las obras se acabaron, cuando no quedó nada excepto los agobiantes tiempos duros que todavía imperaban, Moctezuma y su mujer serpiente reunieron su Tlatocán, consejo de voceros de los ancianos, y también llamaron a los adivinos y profetas para que les aconsejaran. No puedo jurarlo, pero se dice que la conferencia fue así. Un mago venerable que se había pasado meses estudiando el problema, echando los huesos y consultando los libros sagrados, anunció solemnemente: Mi señor orador, los dioses nos han hecho pasar hambres para demostrar que ellos tienen hambre. No ha habido ninguna incursión a Cuatexcalán, y eso fue en el año 9 Casa. Desde entonces no hemos hecho más que escasas ofrendas de sangre a los dioses, unos cuantos prisioneros de guerra guardados en reserva, el ocasional violador de la ley y de vez en cuando un adolescente o una virgen. Los dioses nos están pidiendo claramente más alimento. ¿Otra guerra?, meditó Moctezuma. Aún nuestros mejores guerreros están demasiado débiles en este momento como para poder marchar a una frontera enemiga, ya no digamos para abrir brecha en ella. Es cierto, venerado orador, pero hay una manera de arreglar un sacrificio en masa. ¿Masacrando a nuestra gente antes de que se acabe de morir de hambre?, preguntó Moctezuma sarcásticamente. Toda la gente está tan delgada y seca que, probablemente, ni utilizando toda la nación se llenaría una taza completa de sangre. Es cierto, venerado orador, y en todo caso este sería un gesto de mendicidad tan cobarde que los dioses probablemente no lo aceptarían. No, venerado orador, es necesaria una guerra, pero una clase diferente de guerra.
Más o menos fue así como me lo contaron, y creo que este fue el origen de las guerras floridas, y la primera de ellas se preparó así. Como los más grandes poderes y los mejores estaban ubicados en el centro del valle, constituyeron una triple alianza. Nosotros los mexica con nuestra capital Tenochtitlan en la isla, los acolúa con su capital Texcoco en la orilla oriental del lago, y los tecpaneca con su capital Tlacopan en la orilla oeste. Había tres naciones menores hacia el sureste, los Texcalteca, de quienes ya he hablado, con su capital Texcala, los Huexotin, con su capital Huexotzinco, y los una vez poderosos Tianú o Mixtecas, como los llamábamos, cuyos dominios se habían reducido hasta constituir poco más de su capital, la ciudad de Chololán. Los primeros eran nuestros enemigos, los otros dos hacía ya bastante tiempo que nos pagaban tributo y queriendo o no eran nuestros aliados ocasionales. Sin embargo, estas tres naciones, así como también las tres de nuestra alianza, habían sido devastadas por los tiempos duros. Después de la conferencia de Moctezuma con su consejero de voceros, también conferenció con los gobernantes de Texcoco y Tlacopan. Los tres juntos elaboraron y enviaron una proposición a los tres gobernantes de las ciudades de Texcala, Chololán y Huextotzinco. En esencia, decía algo así: hagamos una guerra para que todos podamos sobrevivir. Somos pueblos diferentes, pero todos sufrimos igualmente con los tiempos duros. Los hombres sabios dicen que solo tenemos una esperanza de sobrevivir: saciar y aplacar a los dioses con sacrificios de sangre. Por lo tanto, proponemos que los ejércitos de nuestras tres naciones se enfrenten en combate con los ejércitos de sus tres naciones, en la llanura neutral de Acatzinco, a una distancia segura de todas nuestras tierras, al sureste. La batalla no será de conquista, no para obtener territorios o soberanía, ni por matanza, ni por saquear, sino sencillamente para tomar prisioneros a quienes será otorgada la muerte florida. Cuando todas las fuerzas que participen hayan capturado un número suficiente de prisioneros para ser sacrificados a sus dioses, será comunicado mutuamente entre los jefes y se pondrá fin inmediatamente a la batalla. Esa proposición que ustedes los españoles dicen que es increíble fue aceptada por todos, incluyendo los guerreros que ustedes llaman estúpidos suicidas, porque ellos peleaban por un fin no aparente, a excepción del fin probable y repentino de sus propias vidas. Pero dígame, ¿cuál de sus soldados profesionales rehusaría con cualquier excusa formar parte en una batalla, prefiriendo las obligaciones tediosas del cuartel? Por lo menos nuestros guerreros tenían el estímulo de saber que, si morían combatiendo o en un altar extraño, ganarían la gratitud de la gente por haber complacido a los dioses, así como también merecerían de éstos el regalo de una vida de bienaventuranza en el más allá. Y en aquellos tiempos duros, cuando tantos morían de hambre y sin gloria, un hombre tenía todavía más razón para preferir morir por la espada o por el cuchillo de sacrificio. Así fue como se llevó a efecto la primera batalla y la lucha se desarrolló tal como se había planeado, aunque por supuesto fue una marcha larga y melancólica desde cualquier parte hacia la llanura de Atcatzinco. Es así que los 6 ejércitos tuvieron que descansar por un día o dos antes de recibir la señal para iniciar las hostilidades. A pesar de que las intenciones eran otras, un buen número de hombres fue muerto, unos inadvertidamente, otros por casualidad y algunos por accidente, también porque algunos de ellos o sus oponentes pelearon con mucho ardor, ya que es muy difícil para un guerrillero adiestrado para matar abstenerse de hacerlo. La mayoría, sin embargo, de común acuerdo golpeó con la parte ancha de la macuahuitl y no con la orilla de obsidiana. Los hombres que quedaban atontados no eran matados por los acuchilladores, sino rápidamente atados por los amarradores. Después de 2 días, solamente los sacerdotes principales que marchaban con cada ejército decretaron que ya se habían tomado suficientes prisioneros para satisfacer a los dioses y a ellos.
Uno tras otro, los jefes desplegaron las banderolas que ya tenían preparadas para avisar a los hombres que todavía estaban diseminados por la llanura. Los 6 ejércitos se reunieron y marcharon penosamente a sus lugares de origen, llevando consigo a sus todavía más fatigados cautivos. Aquella primera tentativa de guerra florida tuvo lugar a la mitad del verano, que también era normalmente la temporada de lluvias, pero en esos tiempos duros era otra temporada seca e interminablemente calurosa. Se había llegado asimismo a otro acuerdo entre los 6 gobernantes de las 6 naciones. Todos ellos sacrificarían a sus prisioneros el mismo día en sus respectivas capitales. Nadie recuerda exactamente cuántos fueron, pero supongo que varios miles de hombres murieron aquel día en Tenochtitlan, en Texcoco, en Tlacopan, en Texcala, en Chololán y en Huexotzinco. Llámenlo coincidencia si ustedes quieren, reverendos frailes, ya que, por supuesto, nuestro Señor Dios no estuvo implicado en eso, pero aquel día los cascos de las nubes se rompieron al fin, sus sellos se abrieron y llovió a cántaros en toda la gran planicie, y los tiempos duros terminaron al fin. Precisamente ese día mucha gente en las 6 ciudades se regocijó, por primera vez en muchos años, llenando sus panzas, cuando comieron los restos de los xoquimiques sacrificados. Los dioses se sentían satisfechos con ser alimentados debidamente, con la sangre de los corazones extraídos que se amontonaban en los altares. Los restos de los cuerpos de sus víctimas no eran usados por ellos, pero sí lo fueron por el pueblo hambriento allí reunido. Así, cuando el cuerpo todavía caliente de cada xochimique rodaba escalera abajo de la pirámide de cada templo, los carniceros que esperaban al pie lo tomaban para cortarlo en partes y distribuirlas a la ansiosa multitud apiñada en cada plaza. Los cráneos fueron rotos y los sesos extraídos, los brazos y piernas cortados en partes manuables, los genitales y las nalgas, los hígados y riñones fueron cortados y separados. Estas porciones de comida no se arrojaron solamente a un populacho, no, fueron distribuidas en una forma admirablemente práctica a un pueblo que esperó con elogiable paciencia. Por razones obvias, los sesos se reservaron para los sacerdotes y los sabios, los brazos y piernas musculosos para los guerreros, las partes genitales para los matrimonios jóvenes, las nalgas y tripas, menos significativas, para las mujeres embarazadas, las madres que estaban amamantando y las familias con muchos niños. Los restos de cabezas, manos, pies y torsos, más huesos que comida, se pusieron a un lado para ser convertidos en fertilizantes para los sembrados y chinampa. Realmente no sé si esta fiesta de carne fresca fue o no fue una ventaja adicional prevista por los que planearon la guerra florida. Todos los diferentes pueblos en estas tierras han estado por mucho tiempo comiendo cada animal de caza existente y cada ave o perro domesticado para ese fin. Habían comido lagartos, insectos y cactos, pero jamás a alguno de sus parientes o vecinos muertos durante los tiempos duros. Podía haber sido un desperdicio inconsciente de alimento disponible, pero en cada nación la gente hambrienta dispuso que sus compañeros muertos a causa del hambre fueran sepultados o quemados según sus costumbres. En aquel momento, sin embargo, gracias a la guerra florida, tenían una cantidad abundante de cuerpos de enemigos desconocidos, aunque fuesen enemigos solamente por exagerada definición, y por lo tanto no había por qué sentir remordimiento en comérselos. En las siguientes guerras nunca más se volvió a hacer una matanza tan inmediata ni un llenadero de panza como en esa ocasión, pues desde entonces jamás ha habido tanta gente hambrienta cuyo voraz apetito se debía mitigar. Así fue como los sacerdotes impusieron reglas y rituales para formalizar el acto de comer los cuerpos de los cautivos. Los guerreros victoriosos solamente comían un bocado sabroso de algunas partes musculares y lo tomaban muy ceremoniosamente. La mayor parte de la carne era repartida entre la gente muy pobre, generalmente los más humildes esclavos, o era para alimentar a los animales en aquellas ciudades que, como Tenochtitlan, mantenían una colección pública de animales salvajes.
La carne humana diestramente preparada, sazonada y cocinada es como la de cualquier otro animal, un platillo muy sabroso, y en donde no hay otra clase de carne, esta puede ser un sustento adecuado. Pero así como se ha podido comprobar que de los matrimonios cercanos entre los pipiltin no resulta una descendencia superior, sino todo lo contrario, yo creo que también se puede demostrar que los que comen carne humana tienden a una degeneración similar. Si la línea sanguínea de una familia mejora con un matrimonio que no se efectúa entre parientes, así la sangre del hombre tendrá más fuerza por la ingestión de la carne de otros animales. Por lo tanto, después de haber pasado los tiempos duros, la práctica de comer a los ochimiques sacrificados vino a ser para todos, excepto para los pobres, los desesperados y degenerados, una observancia religiosa y además de las menores. Como esa primera guerra florida tuvo tanto éxito, coincidencia o no, las mismas 6 naciones siguieron guerreando a intervalos regulares, como una salvaguarda contra cualquier disgusto que los dioses pudieran sentir y para que éstos no volvieran a recurrir a los tiempos duros. Me atrevería a decir que nosotros los mexica teníamos muy poca necesidad de esta estratagema, porque Moctezuma y los venerados oradores que le sucedieron no dejaron pasar grandes lapsos de tiempo entre las guerras de conquista. Era muy rara la vez que no teníamos un ejército en el campo de batalla, extendiendo nuestro dominio. Sin embargo, los Acolúa y los Tecpaneca, que tenían muy pocas ambiciones de esa clase, dependían de las guerras floridas para ofrecer muertes floridas a sus dioses. Así pues, como Tenochtitlan había sido el instigador, seguía participando complaciente. La triple alianza contra los Texcalteca, los Mixteca y los Huexotzin. A los guerreros no les importaba. En una guerra de conquista o en una guerra florida, un hombre podía igualmente morir o tener la oportunidad de llegar a ser aclamado como héroe o ser incluso distinguido con una de las órdenes de campeonato por haber dejado un número notable de enemigos muertos en el campo de batalla o por traer una gran cantidad de cautivos de la llanura de Acatzinco. Recuerda esto, perdido en niebla, dijo el maestro glotón de sangre en aquel día que estuve hablando con él. Ningún guerrero, ya sea en una guerra de conquista o en una guerra florida, espera contarse entre los que caen o entre los que son capturados. Tiene la esperanza de vivir toda la guerra y salir de ella como un héroe. Oh, no creas que te engaño, muchacho. Claro que puede morir, sí, y mientras está todavía dominado por esa intensa emoción, pero si él entrara en la batalla sin esperar la victoria para su bando y la gloria para él, con toda seguridad moriría. Tratando de no parecer pulsánime, quise convencerle de que no temía a la muerte, pero de que tampoco estaba muy ansioso de buscarla. De cualquier modo y en cualquier guerra estaría destinado, evidentemente, para cargos insignificantes, como los acuchilladores o amarradores y esa clase de obligación. Como le hice notar, podía ser asignada más bien a mujeres. ¿No sería mejor para la nación mexica y para la humanidad entera que se me dejaran ejercer mis otros talentos? Le pregunté. ¿Otros talentos? ¿Cuáles? Respondió Glotón de Sangre. Eso me hizo pensar de momento, pero luego sugerí que si, por ejemplo, yo tenía éxito y lograba la maestría en la escritura pintada, podría acompañar al ejército como historiador de campaña. Podría sentarme aparte, quizás en una colina desde la cual pudiera dominar todo el panorama y escribir la descripción de la estrategia de cada batalla, sus tácticas y sus progresos, para la futura ayuda de otros jefes. El viejo guerrero me miró sardónicamente. Primero me dices que no puedes ver a un oponente ni para pelear cara a cara, y ahora que abarcarás de una mirada toda la confusa acción del choque entre dos ejércitos. Perdido en niebla, si quieres ser una excepción para no tomar parte en las prácticas de armas de esta escuela, no te esfuerces. No te excusaría aunque pudiera. En tu caso, hay un cargo impuesto sobre mí. ¿Un cargo?
dije perplejo. ¿Un cargo de quién, maestro? Me miró ceñudo, enfadado, como si lo hubiese cogido en un desliz y gruñó. Un cargo que me he impuesto a mí mismo. Creo sinceramente que un hombre debe experimentar una guerra o al menos una batalla durante su vida, porque si sobrevive, todos los sabores de la vida vendrán a ser más ricos y más queridos. Y ya basta. Espero verte mañana al atardecer en el campo, como de costumbre. Entonces me fui y volví a ir a los ejércitos y lecciones de combate en los días y meses que siguieron. No sabía lo que el destino me reservaría, pero sí sabía una cosa. Si iba a ser destinado a alguna obligación indeseable, había solo dos medios para evadirla, o demostrando ser incapaz de realizarla, o mostrándome demasiado inteligente para eso. Y como los buenos escribanos, por lo menos no somos cizaña para ser abatida por la obsidiana, mientras asistía sin quejas a las dos casas de modales y de fuerza, en privado seguía trabajando más intensa y fervientemente para descifrar los secretos del arte de conocer las palabras.